Así sea, Señor. Ahora sí. Vamos a ir a la palabra de Dios al libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 5. Amén. Gracias, Señor. Tema para el día de hoy, ungidos para vencer. Amén. Gracias, Ese es el tema Padre. para el día de hoy. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Apocalipsis 17, versículo 5, un solo versículo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Tomen asiento, hermano. Amén. Como les decía, el tema para el día de hoy es ungido para vencer. Sí, Señor. Amén. Vamos a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas en estos instantes, hermano. Amén. Sí, Señor. Y les vuelvo a repetir, yo estaba preparando un mensaje, pero Dios me hizo cambiar todo y yo digo amén a eso, pues, hermano. Amén. Amén. Así que el domingo pasado vimos cómo Lucifer, hermano, cuando fue creado, dice la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos. Eso significa que cuando Dios lo hizo perfecto. Dios lo hizo sincero, Dios lo hizo honesto, capaz de entregar un buen mensaje, hermano. Y yo quiero que ponga atención a eso, hermano, porque Lucifer fue creado como lo fue también creado Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, etc. Él fue un querubín. Amén. Dios lo diseñó para ser un líder. Así es, Señor. Y la Biblia dice claramente que él fue puesto en medio de las piedras de fuego. Amén. Pero de pronto se halló dentro de Lucifer la maldad. Así es, amén. La Biblia nos muestra que, como vimos el domingo pasado, que él empezó a traficar. Y él traficó la iniquidad. Lo que quiso Lucifer fue cuando él se halló la maldad dentro de él, lo que quiso él fue destruir el reino de Dios con su pecado. Ahora, mire, ponga atención. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Ponga atención, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces, mi obligación, hermano, hermana, es mostrarles a ustedes que ese espíritu aún opera hoy en día. Así es, amén. Señor, amén. Dios en este tiempo del fin levantó ministros. Y no les estoy hablando de la denominación, hermano, porque eso ya quedó en el pasado para nosotros. Así es, amén. Amén. Le estoy hablando de este tiempo presente. Le estoy hablando de estos ministros que usted conoce, que yo conozco. Dios los levantó, los puso en medio de piedras de fuego, dice la Biblia. ¿Para qué? Lucifer era un protector. Entonces, estos ministros son puestos para proteger de. Recuerde, Lucifer era un protector, tal como los ministros son protectores, hermanos. Ahora, ellos tenían que proteger a los hijos de Dios, a las piedras de fuego. ¿De qué cosas? De la idolatría, del adulterio, de la blasfemia, del ocultismo, de todo lo que es pecado, ¿ve? Y de pronto ellos crecieron económicamente, tal como lo hizo Lucifer, ¿ve? Se sintió bien con su hermosura, ¿ve? Sus templos comenzaron a crecer y se enaltecieron sus corazones a causa de su hermosura, dice la Biblia. Entonces ellos corrompieron su sabiduría. Ahí es donde viene la caída, hermano. ¿Qué quiere decir que Lucifer haya corrompido su sabiduría? ¿Qué dejó de lado? Dejó de lado la palabra, ¿ves? Así es, corrompió la palabra de Dios. Amén. Ya no tenía vergüenza de ir en contra de la verdad. Ahora Lucifer hablaba a través del engaño. Y vea usted, ahora esos ministros multimillonarios, llamémoslo así, los que se han hecho millonarios con este mensaje, hermano, porque han tomado este mensaje, hermano, para ellos obtener un lucro. El profeta dice en un mensaje, no en uno, sino que en varios mensajes, él dice que un ministro, hermano, es atacado por tres cosas. A través de las mujeres, yo puedo decir en vez de las mujeres, del adulterio, hermano.
a través de la fama, ¿cierto? Y a través del dinero. Son tres cosas las cuales el ministro es atacado, hermano. Amén, amén. Amén. Y ahora fíjese que de esos tres, el que más se nota es el lucro, hermano. Sí, es porque ellos a través de la economía logran levantar un tremendo templo donde empieza, hermano, a entrar gente, y ellos empiezan a darse cuenta que al entrar gente, entonces empieza a entrar economía. El hermano Branham dice en otro mensaje, si usted no vigila lo que usted está predicando, entonces va a entrar cualquier clase de persona. Por eso que hermano Branham dice, si usted ve que su iglesia está creciendo, revisa lo que está predicando. Así es. Amén. Amén. Entonces vea usted ahora esos ministros multimillonarios, ¿cierto? Ellos se esconden tras la fachada y ellos dicen, pero si yo creo en el profeta, pero si yo tengo la fotografía de la nube. Eso mismo fue lo que ocurrió en los tiempos, hermano, en que estaba Jesucristo aquí en la tierra, donde aquellos grandes ministros del Sanedrín, ellos se escudaban, por así decirlo, y ellos decían, a Moisés tenemos por profeta y a Abraham por padre. Pero la Biblia, Jesús dijo que ellos eran solamente ciegos, hermanos, los cuales han corrompido su sabiduría, han corrompido su hablar y ya no sienten vergüenza de ir en contra de la palabra de Dios. Y vea algo, hermano, póngase los lentes espirituales para que usted pueda ver. Allá, en aquel principio, Lucifer fue quitado de en medio de las piedras de fuego, dice la Biblia. ¿Y por qué fue quitado, hermanos? En primer lugar, fue quitado y echado del cielo a la tierra, dice la Biblia, para que no contamine con su mentira. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, fue echado, ya que estaba ahí arriba en el tercer cielo. Entonces, por eso que dice la Biblia, fue echado por tierra. ¿Ven? Lucifer no podía seguir en ese lugar. Y ahora, en este tiempo del fin, es todo lo contrario. Mire, ponga atención. Estamos, hermano, en este Edén de Satanás, hermano. Yo le pondría, en vez de Satanás, este infierno de Satanás, ¿cierto? Señora. Se levantan estos inmensos templos con estos ministros, hermanos, que han comercializado la palabra, y a ellos usted no los puede echar, hermanos. La gente tiene temor de echarlo. Ellos dicen, no, pero que él es el siervo de Dios. A mí me han llamado muchos ministros y me han dicho, hermano Germán, pero ¿qué vamos a hacer, hermano, si él está al frente? Él es el siervo de Dios. Yo les he dicho, hermano, el que está al frente es un diablo. Tienen que sacarlo fuera los diáconos. Pero ellos tienen ese temor, ¿ves? Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, allá Satanás fue sacado, hermano, y echado en tierra, pero hoy en día viene una voz que dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, amén, y no seas partícipe de sus abominaciones. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en este Edén de Satanás, hermano. Amén. Entonces nosotros sabemos, hermano, que Dios vino a entrar, ¿cierto? No a templos hechos por manos de hombres, sino que a personas, a individuos. Dios ha venido a tomar esos templos, los cuales somos nosotros, hermano. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos que aún tienen esos ministros? Ellos han permitido que el mismo espíritu que gobierna las denominaciones, entonces tomen control de ellos. Y usted sabe que el profeta en este tiempo del fin, él dijo que las denominaciones estaban malditas, dijo. Así es, amén. Tal cual como lo hizo Israel con el Sanedrín. Hoy en día estos ministros, sin saberlo, están gritándole a la palabra, crucifícale, crucifícale. Es increíble, hermano, cómo todo, no hay nada nuevo bajo el sol, hermano. Se vuelve a repetir todo. Es tan duro decir estas cosas, hermano, pero hay muchas personas que pudieran decirme, pero hermano Germán, no hay que ser tan duro porque esos ministros son ministros de Dios. Dios va a juzgar todas las cosas. Esa es la parte fácil, hermanos. Esa es la parte fácil. ¿Pero por qué? Porque yo le puedo citar muchas escrituras, hermanos, donde la Biblia dice que hay que hablar la verdad.
Por ejemplo, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice Pablo. Observe, vamos a ir con detención para ir captando la palabra de Dios. Dice, Pablo está hablando de algo que está ocurriendo ahí, en presencia de él. Mire lo que dice Pablo. 2 de Corintios 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Una persona, hermano, que no tiene discernimiento, no entiendo lo que se está hablando aquí. Una persona que busca más allá, hermanos, y se va al conocimiento de las palabras, hermanos, que están aquí ocultando la verdad, entonces Dios le revela muchas cosas. Mire, porque otra versión dice lo siguiente. Pablo dice, en otra versión, en el mismo 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercializan con la palabra de Dios. Esa es otra traducción. Amén. Esta palabra que usted tiene en su Biblia, donde dice, pues no somos como muchos que medran, esa palabra medran, esta palabra significa que crecen, que aumentan su fortuna, que aumentan sus bienes, que aumentan su reputación. Y esto estaba ocurriendo en los días de Pablo. Ellos estaban aumentando su reputación como hombres. Ellos estaban aumentando su fortuna, aumentando sus bienes. ¿De qué forma? Mire lo que dice Pablo, falsificando la palabra de Dios. Oh, Padre. Entonces nos damos cuenta que si hoy en día vemos falsos ungidos en los púlpitos, eso quiere decir que allá en el principio, en la edad de Efesios, eso tuvo que ocurrir. Así es. Y amén. Pablo aquí lo está diciendo. Él dice, pues nosotros no somos. Dice, no somos como muchos. ¿Se da cuenta? Amén. Que aumentan su fortuna, falsificando la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Pablo, hermanos, el ungido de aquella primera edad, hermano, él era un profeta de Dios. Amén. No tan solo era un apóstol de Cristo, sino que también era un profeta de Dios. Podía discernir, hermano, los corazones, al igual que Jesucristo, ¿eh? Así es. Pablo vio como muchos ministros crecían económicamente, ya que comercializaban la palabra de Dios. Así es. Amén. Le doy otro ejemplo. ¿Qué dijo Pedro lleno del Espíritu Santo? Busque 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vamos a ver a Pedro. Ya vimos a Pablo. Ahora vamos a ver a Pedro. Mira lo que dice Pedro. 2 de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro está citando allá el Antiguo Testamento, ¿eh? Amén. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Amén. Así es. Mire, ponga atención, que introducirán encubiertamente herejías. Ahora, ¿quiénes son estos, hermanos? Aquí Pablo está diciendo que en la antigüedad hubieron falsos profetas. Así es. Amén. Y que en este tiempo habrían falsos maestros que introducirían, ¿dónde? En los templos. Sí, Señor. Amén. Encubiertamente, o sea, que no se notara, que la gente no lo notara, herejías. ¿Qué significa esta palabra herejías? Ideas contrarias a la verdad. Así se traduce la palabra herejías. Entonces Pedro está diciendo que los maestros, los ministros, encubiertamente, en secreto, introducirían ideas contrarias a la palabra de Dios. Así es. Amén. Herejías dice destructoras. ¿Por qué destructoras?
porque destruirían, hermano, a aquellos que irían tratando de buscar palabra de Dios. Así es, Señor, amén. ¿Y qué más dice Pedro? Dice, y aún negarían al Señor. Pero ¿cómo si son maestros, son líderes? Si son ministros, ¿cómo es que van a negar al Señor? Miren lo que dice, y aún negarían al Señor que los rescató. Oh, Padre. ¿Se da cuenta? Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Miren lo que dice. Y muchos, o sea, los que están poniendo oídos, los que están escuchando a estos ministros, a estos maestros, muchos seguirán sus disoluciones. Así es, amén. ¿Qué significa esta palabra disoluciones? Disolver, soltar, separar. ¿Separarlos de qué? Separarlos de la palabra, hermanos. Así es, amén. Muchos seguirán sus separaciones, sus disoluciones. Los separarían de la palabra. Mire, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así es, amén. La gente entraría al escuchar a estos falsos ministros en el engaño. Usted vaya, hermano, a decirle a esos hermanos, oiga, salga de este lugar porque su ministro está hablando cosas que no corresponden. Ellos le van a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Él es un siervo de Dios. ¿Se da cuenta? Así es, amén. ¿Qué más dice? Ahora veamos por qué razón estos ministros hacen estas cosas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Satanás hizo eso allá antes de la fundación del mundo? ¿Por qué lo hizo? Porque Satanás quería obtener el trono de Dios. Así es. Satanás estaba pensando en el lucro, como hoy en día lo hacen los ministros. Miren lo que dice el versículo 3, dice, y por avaricia, por amor al dinero. Así es, amén. ¿Cuántos han escuchado, hermano, a ese pastor pentecostal, hermano? Yo el otro día, hermano, estuve escuchando al obispo de la JBS, hermano. Él, en este tiempo, hermano, que ha estado de obispo, se ha embolsado, le sacaron la cuenta, cerca de 3.000 millones de pesos. Como obispo, se ha comprado esas cantidades de terrenos, mansiones, hermano, de todo, a causa de la palabra. Mire lo que dice Pedro. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Así es, amén. ¿Pero de qué forma lo harán? ¿Cómo lo van a hacer? Con palabras fingidas. Ellos fingen, por hermano. Ellos, oh hermano, si nosotros estamos tan preocupados por ustedes, hermano, por su crecimiento espiritual, y es mentira, porque ellos están predicando una palabra blasfema. Dice, con palabras fingidas, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Bueno, sabemos que ellos van a perdición, hermano. Así es, pero mientras tanto ellos están engañando a las personas. Es verdad, Padre. Mientras tanto ellos están mandando gente al infierno. Nosotros conocimos un lugar, hermano, donde allá la gente de ellos, hermano, yo lo digo porque el hermano de este pastor, hermano, el hermano que era el diácono de la iglesia, yo lo vi, hermano, yo lo vi. Él dijo abiertamente que el Espíritu Santo era como una mascota, un animalito que estaba por ahí, que ya no había efecto en él. Esa es una blasfemia, hermano. Amén. Ese hombre ya no tiene perdón aquí en la tierra, hermano. Es verdad. Ese Padre. ministro ya no tiene perdón aquí en la tierra, porque eso es lo que ellos enseñan, ¿ves? Porque ellos nunca han visto la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones. Es verdad, entonces ellos han tomado un púlpito, han tomado un lugar solamente para hacer lucro, y la gente los sigue. Tienen muchos seguidores. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué lo logran? Porque ellos van con palabras fingidas. Amén. Así es, amén. Ellos les mienten, ellos no se dan cuenta de la mentira. Esto, hermano, a mí me irrita.
Y es verdad, hermano, a mí esto me enfurece, me enoja, hermano. Yo me pongo furioso con aquellos diáconos también que no se paran por la palabra de Dios. ¿Cómo es posible cuando la labor del diácono es vigilar a los ministros y decirle en qué está fallando ese ministro? Así es, Señor, amén. Oh, hermano, esos ministros y esos diáconos, a ellos no les importa la salvación de las personas. Simplemente los ven como un negocio nada más, como una economía, una carnada para hacer más dinero nada más. Oh, Padre. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén, así sea, Señor. Ahora veremos si el espíritu que está en esos templos es o no el mismo espíritu que hay en la gran ramera y en sus hijas. Así es, Sin amén. duda que es el mismo espíritu. Oiga, pero está hablando de las iglesias del mensaje, hermano. Olvídese de eso, hermanos. Aquí cada cual vive la palabra. Amén. Nosotros Señor. nos juntamos en un lugar para reunirnos en el nombre de Jesucristo y para poder edificarnos, pero este templo no tiene ningún valor espiritual. Cada creyente sí tiene un valor espiritual. Amén, sí, y Señor. tiene que acercarse y aferrarse a la palabra de Cristo y demostrar que somos creyentes aquí en la tierra. Amén, sí, Señor, amén. Hermano Germán me está diciendo que hay iglesias en el mensaje que tienen el espíritu de ramera. Pues claro que sí, hermanos. Claro que sí. Pues no tan solo el espíritu, sino que ellos ya son hijas de la gran ramera. Porque es un espíritu que los domina, ¿ve? Así es, Señor. Solamente vea sus frutos. Veamos, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Busque Mateo capítulo 7. Versículos 15. El hermano Graham dice en un mensaje que un pastor es un profeta. Y mire lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Se da cuenta? Si es que hay falsos es porque ahí hay un verdadero también. Amén. Guardaos de los falsos profetas, ¿ven? Que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así es, Señor, amén. Amén. ¿Qué es lo que un lobo rapaz, hermano? Viene a destruir, viene a matar, viene decidido, hermano. Así es. Entonces, estos que están en los púlpitos, hermano, sin el Espíritu Santo, entonces son lobos rapaces. Sí, hermano, sí, hermana, son lobos rapaces. Versículo 16 dice: por sus frutos los conoceréis. Así es, Señor, amén. ¿Qué más dice? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Usted sabe, un arbusto que tiene espinas no tiene uvas. Así es, Señor, amén. 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 O higo de los abrojos. ¿Qué es lo que es un abrojo? Un abrojo es un árbol grande también con espinas. De esos árboles grandes usted tampoco puede sacar higos, hermano. Amén. Entonces Jesús, mire, Jesús comparó a estos falsos ministros en primer lugar como lobos rapaces, furiosos por matar ovejas, y en segundo lugar los comparó como arbustos o árboles sin frutos, Amén. sin nada para ofrecer. Ellos simplemente quieren exterminar a las ovejas de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué las quieren exterminar? Porque a ellos no les interesan. Así es, Señor. Ellos simplemente no les importa si mandan gente al infierno. Por eso es que hay gente hoy en día en diferentes tabernáculos y ellos dicen: si mi pastor se va al infierno, con él me voy al infierno. Pero ¿por qué se obtiene esa clase de personas diciendo esas tonterías? Es porque el ministro que está ahí ya los embobó, ya los dejó tontos espirituales. Oh, Padre, verdad, Señor. Una persona que tiene así, dice el Señor, y ve a un pastor que está errado, entonces esa persona va y le dice: pastor, lo que usted está diciendo está errado por la palabra. Amén, sí, Señor. Ese es el deber de cada creyente. Y si ese ministro es un ministro de Dios, entonces le va a decir: ¿y en dónde estoy errado? Oh, hermano, tiene razón, esto yo no lo había visto, estaba equivocado.
y endereza el rumbo, ¿ve? Así Pero es. hoy en día, ¿qué es lo que hacen los ministros? Los ministros le dicen a usted, si yo digo que esto que es blanco es negro, entonces usted tiene que decir que sí, porque el pastor está diciendo que es negro. No, hermano. Si la palabra de Dios dice lo contrario, a ese ministro la palabra de Dios tiene la sí, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. A ellos no les interesa, hermano. Aunque la palabra dice con palabras fingidas, ¿ves? Como dice Pedro, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿ves? Así es, Padre, amén. Las palabras fingidas. Analicemos esto, hermano. Analicemos esto por un momento. El significado de las palabras fingidas. ¿Qué es lo que son las palabras fingidas? Es hacer creer con palabras, gestos o acciones una cosa que no es verdad. Esto está en el diccionario, hermano. Usted lo puede buscar y usted coloca qué es lo que son las palabras fingidas y entonces le va a decir, es hacer creer a las personas con palabras, ¿ven? Con gestos o con acciones una cosa que no es verdad. Así es, amén. Hermano Germán, ¿y usted tiene ejemplos en la Biblia? ¡Claro que tengo ejemplos! Vamos al libro de Marcos, capítulo 18. Marcos 18, versículo 38, dice lo siguiente. Marcos 12, versículo 38. Marcos 12, versículo 38 dice lo siguiente. Mire, este es Jesús, y mire cómo comienza, dice, y les decía en su doctrina. O sea, si usted se da cuenta, si el que está diciendo esto es que en el tiempo en donde estaba nuestro Señor Jesucristo, habían otras doctrinas. Estaba la doctrina de los fariseos, estaba la doctrina de los saduceos, de los herodianos, de los escribas, de los celotes, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como hoy en día hay diferentes doctrinas. Así es, amén. Tenemos la del retorno, los de la carpa, hermano. Tenemos la de los arcangelistas. Inclusive ahora se levantó, ahora último, la doctrina de José Braham, los solocistas, hermano. Son diferentes doctrinas, pero nosotros tenemos la doctrina de la palabra de Dios. Amén. Ese es nuestro absoluto, no tenemos otro. El profeta dijo, mi absoluto es la Biblia. Y yo me quedo con eso, no me importa lo que digan los demás. Amén. Para mí ellos son mentirosos, hermano. Sí, Señor, amén. Entonces, Jesús, aquí Él está hablando de su doctrina y para mí ese es mi absoluto. Amén. Jesús dijo, y aquí Marcos dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y les decía en su doctrina, ¿ven? Guardaos, dice, de los escribas. Está hablando ahí de unismo dentro de Israel, que gustan de andar, mire, con largas ropas. Hoy en día diríamos que les gusta andar con terno y corbata. ¿No es así? Dice Jesús, y aman las salutaciones. ¿Sabe usted lo que son las salutaciones? Las salutaciones, para los que no lo saben, es saludar a las congregaciones y bendecirlas. Hermanos, Dios les bendiga, estoy tan contento de estar con ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde, oh, que el poder de Dios les bendiga grandemente, y ellos empiezan a hablar de eso, y uno dijera, parece que está bien, parece que está bien, pero mire, veamos lo que está enseñando Jesucristo, veamos, dice, y aman las salutaciones en las plazas, ¿dónde? En las plateas. La palabra plaza es traducida como platea. ¿Ven? ¿No le parece esto a esos púlpitos anchos y espaciosos? ¿Por qué? Porque la palabra plazas
la traducen como platea ancha y espaciosas. Así es, amén. Mira, hermano, qué tremendo, hermanos. Así es, amén. De esto es lo que está hablando aquí Jesucristo. Yo le estoy hablando de lo que Él está diciendo. Ahora el versículo 39 dice, y las primeras sillas en las sinagogas. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, cuando usted ha ido a una convención, ¿dónde se sientan los ministros? Ellos se sientan en las primeras bancas. Usted, hermano, usted que no es un predicador, usted, hermano, que es un hijo de Dios, que se sienta en una banca, al final jamás lo van a dejar ocupar las primeras bancas, porque esas primeras bancas están reservadas para los ministros. Sí. Mire qué curioso. Jesucristo aquí está hablando y dice, y las primeras sillas de la sinagoga. Por eso cuando usted ve a su pastor, hermano, cuando nosotros vamos a visitar cualquier lugar, usted jamás me va a ver en las primeras bancas. Yo detesto eso, hermanos, porque yo he leído la palabra de Dios y sé cómo los ministros se pegan codazos por las primeras bancas. ¿Ve? Entonces, cuando usted vaya a una convención de iglesia, vaya a visitar, dése cuenta cómo los ministros buscan las primeras bancas para sentarse. ¿Qué más dice Jesucristo? Y los primeros asientos en las cenas. Y esto es verdad, hermano, yo lo he visto. Les gusta ser vistos a ellos. ¿Qué más dice? El versículo 40 dice, que devoran las casas de las viudas y por pretexto, ¿sabe lo que significa esa palabra pretexto? La palabra pretexto significa antes, significa antes, texto tejen. O sea, lo que está diciendo Jesucristo dice antes tejen. Entonces, veamos el versículo 40, dice, que devoran las casas de las viudas y, como dice por texto, dice, antes tejen hacer largas oraciones. Se preparan entonces. Ellos tejen. ¿Qué voy a decir en la oración? ¿Qué voy a decir cuando esté al frente de ellos? Ellos están tejiendo, es un pretexto. Ellos preparan el texto, preparan la oración, hermanos. Jesús aquí está diciendo, y por pretexto hacen largas oraciones. Mira lo que dice Jesús, estos recibirán mayor condenación. ¿Se da cuenta? Amén. Hermano, vea el engaño, como Jesús nos está advirtiendo del engaño que vendría en este tiempo del fin. Así es. ¿Cuántas amén. personas dicen, te fijaste en la oración que hizo el pastor hoy allá? Oye, qué tremenda oración, qué maravilloso. Ellos la hicieron con pretexto, la traen escrita para leerla. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Así sea, Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué fue lo primero que dijo nuestro Señor Jesucristo? Lo primero que nos dijo Él fue, guardaos. Sí, amén. Versículo 38 dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, guardaos. En otras palabras, cuídense, vigilen, vigílense de esos fariseos, de esos escribas, que utilizan palabras fingidas para poder sensibilizar a las personas. Así es, Señor. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué ellos utilizan palabras fingidas? Para poder engañar, hermano. Así es, amén. Para poder, hermano, hacer sentir a las personas tristes, que ellos entren en ese espíritu y ellos hasta se ponen a llorar en el púlpito para que usted se sensibilice a las palabras de ellos. Hipócritas. Ahora veamos a estos hipócritas que fingían santidad en aquel entonces.
Oiga, hermano, esto está ocurriendo en este tiempo. Amén. Así es, amén. Esto ocurre el día de hoy. Así es, Señor. Amén. Fíjese que ellos hablan con una santidad. Oiga, hermano, usted ni siquiera le apretan la mano, son tan suaves, parecen homosexuales apretando las manos. Yo les digo esto, hermano, porque cuando yo he hablado con ellos en privado, se ponen rojos, decolorados de rabia, cuando yo les digo la verdad. Ahora veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas, capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 20. Miren lo que hicieron estos falsos hermanos. Dice la Biblia, y acechándole, ¿a quién? Estaban acechando a Jesucristo. Y acechándole, enviaron espías. Mire, que se simulasen justos. O sea, que fingiesen ser justos. Así es, amén. Mire, hermano, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Oiga, hermano, si eso ocurría en el tiempo de Jesucristo, imagínese en este tiempo cómo el diablo está desatado, hermano. Así es, Señor, amén. Ellos acechan en contra de los hijos de Dios. Y ellos se simulan justos. Se fingen ser justos. Así es, Señor, amén. A fin de sorprendernos a nosotros en alguna palabra. Sí. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Oiga, hermano, yo he tenido tantas experiencias, hermano, y yo sé de lo que ellos son capaces. ¿Se da cuenta usted? Como dice la Biblia, nada nuevo hay debajo del sol. Así es, Señor, amén. Lo que fue allá, hermano, es hoy día. Y lo que es hoy día será mañana. Amén, sí, Señor. Esos fariseos, esos falsos ungidos, hermano, están aquí hoy en día. Y simulan ser cristianos, simulan ser creyentes. ¿Para qué? Para sacar lucro, hermano. Están hambrientos por tener más y más, por ser más grandes, por ser vistos. Yo me veo en la obligación, hermano, de a usted persuadirle, de informarle para que no sean engañados. Amén. Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Sí, sí, Señor. Yo ya los conozco, ya necesito conocerlo. Ya conozco el espíritu que ellos tienen. Usted sabe, en este Edén de Satanás, en Mateo capítulo 10, nuestro Señor Jesús envía a sus discípulos. Mire, busque Mateo capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos para predicar el Evangelio. Y Él le dice, entre otras cosas, ¿cierto? Vayan, prediquen las buenas nuevas, ¿cierto? Unjan a los enfermos, saquen demonios, ¿cierto? Jesús les dio autoridad a los discípulos. ¿Y qué más les dijo Jesús? Mateo capítulo 10, versículo 16 dice lo siguiente: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Oye, hermano, esos somos nosotros. Somos ovejas del redil de nuestro Señor. Amén. Pero ¿qué dice? En medio de lobos. Así es, Señor, amén. ¿Ve? Entonces Jesús les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres. Ponga atención. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Así es, Señor, amén. O sea, lo que usted predique, hermano, hermana, a ellos no les va a gustar. Cuando usted les diga algo a ellos, ellos simplemente no van a recibir esa palabra, aunque esté en la Biblia, aunque sea una así dice el Señor. Ellos, hermano, lo van a odiar.
ellos van a creer que su palabra solamente es la verdad, porque ellos la aprendieron en un concilio ecuménico, porque ellos la aprendieron en el Sanedrín actual que hacen hoy en día donde se reúnen los ministros. Veamos lo que siguió diciendo Jesucristo. Ahora el versículo 22 de Mateo 10 dice lo siguiente: y seréis, ponga atención, seréis aborrecidos de todos. No dice de algunos, dice de todos. Así es. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga, hermano, usted le puede hablar de Jesucristo, hablar de la Biblia, hablar de todo eso, y ellos le van a decir, ¿y dónde está eso en el mensaje? Hermanos, dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, no de otro hombre, de otro nombre, de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, Amén. este será salvo. Amén. Usted tiene que mantenerse firme y creyendo en la palabra. Amén. Ese es el consejo de Jesucristo. Persevere hasta el fin. Manténgase creyendo en la verdad. Manténgase creyendo en la palabra. Amén. No importa lo que estos falsos ungidos digan. Así es, Señor. Amén. Puede ver el consejo de nuestro Señor, hermano. Amén. Puede usted ver su nombre ahí. Cuando él dijo, más el que perseverare hasta el fin, Jesús estaba hablando de usted y de mí, hermano, hermana. Amén, sí, Señor, amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué cree usted que ya usted ha perdido tantos amigos y amigas? Sí, Señor, ¿Por qué amén. cree usted que ya no los quieren saludar? Por causa de que usted predica la verdad, por causa de que usted predica la palabra, se ha hecho de enemigos. Oh, Padre. Yo me he hecho de muchos enemigos y yo sé que usted también, hermano, hermana, porque yo he escuchado cada testimonio suyo. Amén, sí, Señor. Y ahora ponga atención a lo que nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 23. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Antes, mire por atención, que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué dijo? ¿Se dio cuenta usted? Así es, amén. Ponga atención, aquí es Jesucristo hablando de sí mismo. Así es, amén. Mire, ponga atención a estas palabras. Sí, amén. Dice, cuando os persigan, ¿va a venir persecución, sí o no? Amén. Claro que sí, por causa de la palabra. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahora mire, ponga atención. ¿Se dio cuenta? ¿Acaso el Hijo del Hombre no es el mismo? Así es. Amén. Ahora mire, ponga atención. Él dice que va a haber persecución para el verdadero creyente. Así es, Señor, amén. No sé si se dio cuenta que le está profetizando a usted, hermano, hermana. Así es, Señor, amén. A mí me está profetizando y nos está hablando de la segunda venida. Así es, Señor. Y él dice que por causa de la palabra, nosotros vamos a sufrir persecución. Así es, mi Cristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Y sin duda que tendremos que padecer por causa de nuestra fe, por causa de lo que nosotros creemos. Así es, Padre, amén. Pero Gloria a hermano Dios. Germán, a mí no me gusta sufrir. No, Padre. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro. Usted no puede ser más que Jesucristo, pues, hermano.
Así es. Hermana, usted no puede ser más que Jesucristo. Usted por causa de la palabra es perseguido en su trabajo. Por causa de la palabra usted puede ser despedido en su trabajo. Por causa de la palabra usted, hermano, hermana, va a quedar sin amistades. Va a quedar quizás sin familiares. Por causa de la palabra. Amén, sí, Padre. ¿Por qué? Porque usted no es más que Jesucristo. Así es, amén. Mire lo que dice nuestro Señor, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo, nosotros somos siervos de Cristo, más que su Señor. Así es, amén. Él nos está hablando a nosotros. Mire lo que dice el versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Así es, amén. Por eso nosotros decimos que amamos la palabra de Dios. Por eso es que nosotros decimos, yo me paro por la palabra. Yo vivo la palabra. Entonces Jesucristo nos dice, bástale al discípulo, o sea, nosotros, ser como su maestro. Y al siervo, a nosotros, como su Señor. Amén. Así es, amén. Si al padre de familia, Jesús, si al padre de familia, a Jesucristo, lo llamaron Belzebú, Sí, amén. ¿cuánto más a los de su casa? Amén. Oh, mi O sea, Cristo. Jesucristo está diciendo, si a mí me llamaron diablo, a ustedes por causa de la palabra, también lo van a llamar diablo. Es verdad, amén, Señor. Hermano, hermana, usted vaya, hermano, a hablar con sus amistades de allá de la denominación o del mensaje, donde sea, y hable de la palabra de Dios, de lo que Dios les está revelando hoy en día. Ellos lo van a terminar odiando. Ellos van a decir, lo que pasa es que tú eres un diablo. Lo hicieron con Jesucristo, con nosotros también lo están haciendo hoy en día. Así es, Señor, amén. Si Él pasó por persecución, ¿usted cree que su vida, hermano, está exenta al sufrimiento? Si Él fue odiado, ¿usted cree que nosotros estamos exentos a ser odiados? No, hermano. Si a Él lo llamaron diablo, así a nosotros nos van a llamar. No nos podemos quejar si nos llaman diablo nosotros por causa de la palabra. Eso es un así, dice el Señor. Así es, amén. No se preocupe. A mí me lo han dicho muchas veces y eso no me quita el sueño. Yo me río de esas cosas. Si usted ha decidido seguir a Cristo, aprenda a sufrir como su maestro sufrió por causa de la palabra. Así es, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Para esto hay que ser valiente. Por eso es que la Biblia dice que el cielo, los valientes lo arrebatan. Este mensaje no es para cobardes. Este mensaje es para aquellos que realmente aman la palabra de Dios. Amén. Aquellos que están decididos seguir a Cristo. Como esa alabanza que nosotros cantamos. He decidido seguir a Cristo. Así es, Señor. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pablo, hermano, se decidió a seguir a Cristo. Sí, amén, sí, Señor. ¿Cuántos lo odiaron? Es verdad, Padre, amén. A tal grado lo odiaron que le cortaron la cabeza, hermano. Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Ve a los discípulos de Cristo, todos los mataron Así es, por Señor. causa de la palabra. ¿Qué es lo que dijo Jesucristo de los profetas de la antigüedad? Dice, a todos los profetas los mataste y los perseguiste. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa de tener el así, dice el Señor. Sí, amén. Dios, que Dios nos ayude. Amén. Fíjese, hermano, que hay muchos en el mensaje que han malinterpretado lo que enseña el profeta. Cuando el profeta dijo, la novia no pasa por juicio, eso es verdad. La novia no pasa por juicio. ¿Por cuál juicio? No pasa por la gran tribulación. Así es. La novia es arrebatada antes. Amén. Y mucho menos
la novia pasa por el juicio del trono blanco. Eso es indiscutible, hermanos. La novia no pasa por la gran tribulación, pero sí pasa por la tribulación. Y eso es diferente. Eso es diferente. Yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a ser como su maestro? Su maestro es Jesucristo, vea su ejemplo. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Así es, amén. El que quiera seguirme, que esté dispuesto a tomar la cruz. Vea como cuando él tomó la cruz, ¿qué pasó? A él lo iban golpeando, a él lo iban pegando azotes, hermanos. Así es, Señor, amén. Jesús, por él ser la palabra, tuvo que pagar el precio. Y el precio de muerte, dice la Biblia. Así es, Señor, amén. Oh, gloria a Dios. Amén. Por eso es que yo le digo a usted, ¿quién le dijo a usted que los predestinados, los hijos de Dios, no sufren, ni son atribulados? Esa enseñanza es una mentira, es una enseñanza de esos ministros asalariados que vienen con suaves palabras y le Es mienten. verdad, Señor, amén, Señor. Amén. Mire lo que dijo Jesús en el versículo 28 del Mateo 10, de lo que estamos leyendo. Dice, mire lo que dijo Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo. Amén. Oiga, hermano, Jesús dijo un día, por causa de mi nombre serán encarcelados, serán matados. Jesús predicando dice, por causa de mi nombre. Así es, amén. Por eso es que está viniendo esta unión mundial de iglesia, hermano. ¿Para qué? Porque viene una apretura para nosotros. El profeta en un mensaje, él dice, a algunos los van a mandar a la cárcel, a otros les cerrarán las iglesias, a otros los llevarán presos, dice, sufrirán por causa de la palabra. ¿Quiénes? La novia, por hermano. La novia. Amén. Mire Mateo 10, 28, lo que Jesús empieza a decir. Y recuerde, acabamos de leer que Jesús mismo, él dijo, hermano, él dijo, antes que venga el Hijo del Hombre. Así es, amén. Estaba hablando de él, de su segunda venida. Así es, amén. O sea que está hablando de este tiempo del fin, hermanos. Amén. Así es, Señor. En que usted y yo tenemos que ser valientes en saber defender la palabra de Dios. Amén, sí, mi Cristo, amén. Yo le quiero decir algo, muchos que van a, si algún ministro llega a escuchar este mensaje, va a decir, no, este hermano está equivocado, está mal, si la novia no pasa por juicio. Es que ellos no entienden, hermano, confunden la palabra de Dios porque falsos ministros han venido y ellos han aprendido de ellos. Amén. No, es verdad, la novia no pasa por la gran tribulación, eso es verdad. Pero sí pasa por la apretura. ¿Qué es lo que es la apretura? El hermano Rajo dice el cuello de botella, donde muchos quedan atrás y solamente pasan unos pocos. Este es el cuello de botella, ¿ves? Entonces aquí se empieza a medida, dice el profeta, a medida que esto se empieza a angostar, a medida que el camino se empieza a hacer cada vez más estrecho, menos son los que la hallan. Amén. ¿No dijo eso Jesucristo? Así es, amén. Que estrechan la puerta y angosto el camino y son pocos los que la hallan. Así es, Señor, amén. Es Jesús verdad. dijo esas palabras. Amén, sí, Señor. Entonces nos damos cuenta que cuando viene, hermano, la apretura, hermano, que es lo que pasó con el pueblo judío, hermano, en aquel entonces. Jesús, cuando él fue arrebatado y cuando ellos estaban en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos salieron sin temor a entregar el mensaje de la hora. Era el tiempo, la edad del león, hermanos. Sí, amén. Ellos eran valientes, se enfrentaron ahí a reyes, se enfrentaron al concilio ecuménico, hermano, se enfrentaron a los guardias, hermano, a la policía, al ejército de aquel entonces. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Por causa del evangelio fueron matados, fueron torturados,
fueron llevados a las cárceles, mataban a los hijos, mataban a los padres, mataban a las madres, a toda la familia, fueron exterminados por causa de la palabra. Así es, Señor, amén. Pero déjenme decirles algo, ninguno de ellos perdió su alma. Amén. Todos murieron como creyentes. Amén. Ellos sabían, si muero por la palabra me voy con Cristo. Amén, gloria a Dios. Y de eso es lo que va a hablar aquí Jesús en Mateo 10:28, es lo que vamos a leer. Dice Jesús, y no temáis a lo que matan el cuerpo. Amén. Tóquese, este es el cuerpo, esto que nosotros vemos, lo que nosotros podemos palpar. Mira lo que dice, mas el alma no pueden matar. Amén, gloria a Dios. Que a mí me amenazaron una vez con una escopeta, hermano, un pastor, de este mensaje con una escopeta. ¿Qué pasa si te mato con una escopeta? Yo le dije, mátame, pues, le dije yo. Pégame un tiro, le dije yo. Total, le dije yo me doy con Cristo, pero tú para dónde vas, diablo, le dije yo. Tú vas donde tu papá, Satanás, pues, le dije yo. Ese hombre quedó con los dientes rechinando, hermano. Ese hombre me odiaba por causa de la palabra. Amén. Por eso él dice, Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿ve? Mas el alma no pueden matar. Mire lo que dice. Amén. Sí. Mire lo que dice. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? Ese es Dios. Así es, amén. A Dios hay que temer. Dice, temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Sabía usted que Satanás no puede tener el control de su vida, ni de su alma, ni de su... No puede, hermano, porque nuestra alma pertenece a Dios, Es verdad, hermano. Padre, amén. Sí, Nuestra alma Señor. pertenece a Dios. Así que gracias a Dios por ello, hermano. Amén, sí, Señor. Muchas almas serán destruidas, Amén. pero nuestra alma no puede ser destruida. Amén. Porque nosotros hemos sido predestinados, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Dios nos está advirtiendo hoy en día de las cosas que ya están aconteciendo, hermano, en nuestro alrededor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Por eso es que Jesús le está explicando aquí a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Mateo, y le está diciendo lo que van a padecer por causa de la palabra. Él le está diciendo, no se preocupen ustedes, no se preocupen. Su alma está protegida. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué más sigue ahora? Veamos el versículo 34. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pensemos un poco. Pensemos. Porque todo esto es un plan de Dios. Así es, Un amén. plan de predestinación, hermanos. Él sabía el segundo en que Él iba a venir a la tierra. Amén. Él sabía el mensaje que Él iba a traer a la tierra. Amén. Él sabía que Él era el Cristo, obviamente. Sí, Señor, amén. Entonces, allá, cuando Él estaba en la gloria, Él dijo, cuando yo descienda, cuando yo vaya, entonces, Él siendo el Dios de paz, porque Jesús dijo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. ¿A quién? A los predestinados. Amén. Pero mire, aquí observe, hermanos, porque Jesús está en medio de la batalla. Él está peleando la guerra, hermanos. Así es, Señor, amén. Y entonces, Él les dijo lo siguiente, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Por qué? Porque todos los reinos que estaban en la tierra hasta el día de hoy le fueron entregados a Satanás. Amén. Eso lo vimos en los cultos anteriores. Así es, amén. Satanás dijo, todos estos reinos me pertenecen. Y yo a quien quiero se los doy. Así es, amén. Si tú te postras ante mí, yo te los doy. Pero Jesús vino solamente por un grupo pequeño, por los predestinados, aquellos que obedecían la palabra de Dios, aquellos que guardaban su palabra, aquellos que amaban su palabra. Amén, sí, Señor, amén. Amén.
Amén. Entonces, Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Miren lo que dice, no he venido para traer paz, sino espada. Así es, amén. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo que esta es una guerra espiritual. Jesús descendió a este Edén de Satanás, a este infierno de Satanás. ¿Para qué descendió? Descendió para pelear. Así es, amén. ¿Por qué Él vino a pelear? Porque Él vino a liberar. Amén. Él vino a enfrentar al enemigo para liberar a los escogidos de Dios. Así es, Señor, amén. Y el enemigo lo encontramos en todo lugar. Lo encontramos en los colegios, en el trabajo, en las iglesias, en la familia, etcétera, hermanos. Mire, yo creo que muchos rechazaron la predicación de Jesús en aquel entonces y también hoy en día siguen rechazando a Jesús. Miren lo que dijo Jesús y analicemos lo que Él está hablando, porque fíjese que hoy en día nunca he escuchado en mis 56 años a un ministro predicar sobre esto, sobre lo que habló Jesús. Mateo 10:35, miren lo que dice. Porque he venido para poner en disensión. ¿Sabe lo que es una disensión? Una diferencia o un desacuerdo. O sea, dos personas que están, por así decirlo, de acuerdo en cierta forma, pero a alguien le llegó la luz y entonces ese alguien que aceptó la luz, entonces ya tiene un desacuerdo con esa persona. Antes vivían en paz, pero desde que le llegó la luz, vio que estaba errado y entonces empezó a predicar la palabra, a hablar de la verdad, y esta otra persona ya no acepta a esa persona y llega una disensión. De eso está hablando Jesucristo aquí. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre, mire, contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Por qué existe esa diferencia? ¿Por qué? Porque resulta, como les decía anteriormente, que la luz le llegó a uno y el otro no la quiso tomar, no la quiso aceptar. Y entonces comienzan los conflictos de... Mire lo que dice Jesucristo, versículo 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pensemos un poquito. Jesús pertenecía al pueblo de Israel. Amén. ¿Se da cuenta? Y el pueblo de Israel, ellos eran los de su casa. Ellos lo odiaron, ellos lo desecharon. Así es, amén. Ahora vámonos al hogar de Jesús. Ahí estaban los hermanos de Jesús y la Biblia dice que los hermanos no le creían. Así es, amén. Y la Biblia dice que los mismos hermanos de Jesús lo echaron. Anda a predicar, ándate con tu palabra para otro lado. Así es, ¿Se da amén. cuenta? Amén. ¿Por qué lo rechazaron? Por la palabra. Porque la palabra de Jesús no era la misma palabra que predicaba el Sanedrín. Así es, amén. Ahí estaba Caifás. Caifás era un profeta, dice el hermano Laca, y de hecho lo dice la Biblia. Caifás profetizó y dijo, ¿para qué vamos a hacer que todo el pueblo muera? Es mejor que muera uno por todos. En otras palabras, crucifiquemos a Jesús y se acaba el problema. Matemos a Jesús y se acaba. Un profeta, ¿ves? Profetizó la muerte de Jesús. La Biblia ya lo decía, estaba profetizada. Pero él no tenía esa revelación, ¿ves? Entonces él habló y dijo, bueno, hay que matarlo. Y los demás obedecieron, ¿ves? ¿Para qué? Para traer cumplimiento a la palabra. Amén. Sigamos, el versículo 37 dice, el que ama, mire, ponga atención, el que ama a padre
o a madre más que a mí. Mire lo que está diciendo Jesús. Así es, amén. Piense usted, hermano, hermana, los que estaban ahí escuchando. Así es, amén. Piense, Jesús estaba trayendo a través de la palabra la división en los mismos hogares. Así es, amén. ¿Cuánta gente se paró a favor de Caifás, a favor del Sanedrín? Y unos pocos diciendo, no, pero si él es el Mesías. Él es el Mesías prometido. Y los otros diciendo, la gran mayoría diciendo, no, estás equivocado. El ministro dice que él es un Belcebú, él es un diablo. Y los milagros que hace, lo hace a través del diablo. Piense usted, toda esa predicación de Caifás y de aquellos líderes se expandió a tal grado, hermanos, que a Jesús lo odiaron. Así es, amén. Sigamos, versículo 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Amén. Imagínese, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿De qué está hablando? ¿De qué está diciendo? Mire, ponga atención. Esto que está aquí, yo le decía que jamás lo he escuchado predicar. Jamás lo he escuchado yo a un pastor hablando de esto. Este mensaje de Jesús prácticamente está prohibido de tomarse en el púlpito. Mire. Veamos. Mire lo que hablan muchas veces en secreto en los hogares. Yo lo he visto. No le digan al papá que tu hermano consume drogas. No le digan a la mamá que su hija anda con otro hombre. No le digan, porque si le decimos habrá guerra, van a haber problemas. Lo que pasa es que está delicado de salud. Bueno, siempre yo he escuchado eso ocurre, ¿ve? Eso es del diario vivir. Ocultar lo que ocurre dentro de un hogar. Pero ¿qué me dice usted cuando un hijo o una hija se aparta de la palabra? De cualquier forma, y le dicen, mira, ya no quiere ir a la iglesia, se apartó, pero no le digamos a nadie, mantengámonos aquí. ¿Por qué? Porque van a haber problemas, ¿ves? Se va a tomar la palabra y va a haber división aquí. De eso está hablando Jesucristo. De los problemas que traería la palabra en los hogares. ¿Y qué pasa cuando en un hogar de creyentes el papá o la mamá hacen lo incorrecto? ¿Qué pasa cuando un hijo está parado en la palabra y le dice, oye papá, oye mamá, ¿acaso no somos creyentes? ¿Sabe lo que hace el padre? Muchas veces utiliza la autoridad de padre. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Aquí soy yo el papá. ¿Se da cuenta? De eso está hablando Jesucristo. Se levantará el hijo contra el padre, la hija contra la madre, el padre contra el hijo, la suegra contra la yerna, etc. ¿Se da cuenta? Entonces, miren el versículo 37 lo que sigue diciendo Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso lo está diciendo Jesucristo. Así es, Señora. Jesucristo, ¿qué es lo que está tomando? El tema de hogar. Está tomando el tema de familia. Y él está diciendo aquí lo siguiente: el que no se para por mi palabra no es digno de mí. Así es, Señor, amén. Hermano, hermana, ¿cuántas veces usted, padre de familia, nosotros nos hemos callado, hemos guardado la palabra por mantener el hogar y decir para que no hayan problemas? Así es, amén. Aquí Jesucristo está diciendo, el tal no es digno de mí.
Así es, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. La palabra está primero, hermanos. Amén. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué hay tantos descarriados en nuestros hogares? Así es, Señor, amén. Le digo por qué. Por su silencio, hermano, hermana. Porque usted ha callado la palabra de Dios. Porque usted ha desobedecido la palabra de Dios. Así es, Señor, amén. Y tu padre, ¿por qué te irritas cuando tú has caído de la palabra y tu hijo viene y te dice, no pues papá, no pues mamá, usted está equivocado, la palabra de Dios dice esto? Fíjese que Jesús aquí le está dando autoridad al hijo sobre el padre, sobre la madre, para decirle que en lo que ellos están errados. ¿Se da cuenta que esto no se predica? ¿Por qué? Porque se silencian los amenes. Así es, Señor. ¡Oh! Usted está bendecido. ¡Oh! Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pero aquí Jesús está hablando de estas cosas que son tremendamente importantes. Amén, sí, Señor. En lo personal a mí me importa re poco, hermano. Si mi hijo, si mi hija se enojan cuando ellos están errados y yo les digo la verdad, a mí me importa re poco, yo se los digo igual. Y pregúntenle, hermano, a mi familia. Ellos pueden decirle cómo es que yo les digo la verdad y me importa re poco si se enojan conmigo. Lo que pasa es que tengo una responsabilidad espiritual con ellos. Es verdad, Señor, amén. Y aquí Jesucristo, Él tiene una responsabilidad espiritual de decirnos la verdad. Amén, sí, Padre, amén. Es por eso que Jesús hizo del Evangelio algo individual. La salvación es personal. Amén. Sí, Señor, amén. Que Dios nos ayude. Así sea, Padre, amén. Yo el otro día le decía a un hermano, le mandé un video, un audio, perdón, y yo le decía cómo es que en el caso mío, con mi esposa, a mis hijos, a nuestros hijos, nosotros nunca le contamos el cuento de la Caperucita Roja, nunca le contamos, hermano, el cuento de Blancanieves, esas cosas no. Nosotros nos criamos desde muy pequeños contándoles las historias de la Biblia. Hablándole del rey David, cómo fue un héroe, cuando él mató a un oso, cuando él mató a un león, cuando él luchó con un gigante. Les hablamos, hermanos, de Moisés, cómo se abrieron las aguas, les hablamos de la Biblia, y ellos, ¿verdad papá? Sí, ¿verdad mamá? Sí, y empezamos a contarles estas cosas, y ellos como niños estaban fascinados. Así es, Señor, amén. Porque nosotros teníamos una responsabilidad con ellos. Así es, mi Y Cristo. hoy en día yo veo a los padres que han despreocupado eso, hermanos. Ayúdalo, Señor. Por eso es que Jesús dijo, por causa de la palabra, dice, el padre se levantará contra el hijo contra el padre, etcétera. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 38. Dice, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, y el que no toma su cruz, me faltó leer la palabra no, y el que no toma su cruz, mire, ponga atención, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Escucharon? Amén. ¡Qué tremendas las palabras! Sí, amén. Tómele el peso a lo que está diciendo Jesús. Sí, amén. Sí, Señor. Amén. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que es tomar su cruz? Toma el peso, tomar el peso de la palabra, tomar el peso. Sí, Señor, Él cargó la cruz por causa de la palabra. Recibió los latigazos, los escupitajos, recibió las malas palabras por causa de la palabra. Amén, Señor. Y Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, el que no toma su cruz, no, que yo no quiero pasar por eso, yo no quiero sufrir, entonces no es digno de mí, dice. Versículo 39, miren lo que dice.
el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo Jesús? No va a ser fácil. Amén. ¿Qué está diciendo Jesús? No es fácil pararse en la palabra. Es verdad, Padre, amén. Oiga, hermano, yo estoy hablando del verdadero creyente, no del religioso. Así es. Estoy hablando del verdadero creyente. Así es, Señor, amén. Por eso la labor del pastor es difícil, pues, hermano. Así es, Señor. Es difícil. Yo conocí a un ministro que me dijo, oye, hermano Germán, lo que usted tiene que hacer es tener al lado a su familia, me dijo. Tener al lado a su familia, eso le va a significar, hermano, el apoyo de ellos. Yo le dije, hermano, le dije yo justamente le cité esto. Le dije, hermano, pero si Jesús dice que nosotros vamos a tener inclusive problemas, le dije yo, con la propia familia. No, hermano Germán, no. Fíjese que con los años, toda su familia se fue de su iglesia. Es verdad, amén. Su hermano, que era su mano derecha, se fue de ese lugar. Así es. Y yo un día le pregunté, ¿y su hermano? No, me dijo, él ya se fue de aquí, me dijo. ¿Pero por qué se fue? Le dije yo, usted no me dijo que había que tener a la familia. ¿Se da cuenta? No, hermanos. Uno tiene que ser honesto con todo el mundo. Amén, sí, Señor. Amén. No importa si se enojan, eso no importa. Porque todo eso traerá buenos frutos. Amén, Cuando uno corrige a una persona y le dice, eso está mal, lo que tú estás haciendo está mal, usted en primer lugar está quedando libre. Porque la Biblia dice, si tu hermano, mire lo que dice la Biblia, si tu hermano está errado, dice, ve, habla con él y devuélvelo de su error, dice, y habrás salvado la vida de tu hermano. Sí, amén. Y tú tendrás perdón de multitudes de pecados. Así es, Señor, amén. Pero fijémonos, hermano, se da cuenta que uno tiene que ir con la verdad y decir, hermano, usted está mal en esto. Que Dios nos ayude a decir, ser ministro no es fácil, hermano. Hoy en día, cuando uno toma una escritura, muchos se ofenden. Ellos piensan que el ministro tiene algo en contra de ellos. No, hermanos. Hay una sí, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, Padre, amén. Si está en la palabra es porque es una sí, dice el Señor. Amén. Esta Biblia, hermano, es nuestro absoluto. Amén. Esta palabra de Dios es nuestro absoluto. No lo que dice, por ejemplo, José Braham. A mí, José Braham no me representa. A mí el que me representa es Jesucristo. Amén, sí, Señor, amén. ¿Quién es el que dio la vida en la cruz por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. La pura verdad, Padre, amén. Mire, dése cuenta, hermano, hermana, usted que se ha parado por la palabra de Dios, el engaño no ha podido en contra suya. Amén. Mire cómo el engaño no ha podido en contra suya. Mire cómo esos hombres tan sabios, tan elocuentes, mire sus grandes templos, ellos tenían todo listo para seducirlo a usted y para engañarlo, pero usted no podía ser engañado. Amén. Usted está más allá del engaño. Usted captó el misterio de la palabra. Amén. Usted captó el misterio de los 7 sellos cuando fueron abiertos. Sí, Padre, amén. Y esos 7 sellos son los que han sido revelados solamente para los hijos predestinados. Así es. Si a usted le han sido revelados los 7 sellos, no 6, no 5, sino que 7 sellos, entonces usted no puede ser engañado. Amén, gloria a Dios. Ninguna mentira del diablo podrá contra nosotros. Mire, cuando ellos venían y comenzaban a hablar, usted captaba. Usted decía, este está corrompido. Este corrompió su sabiduría como Satanás. ¿Ve usted el tiro? Así es, amén. Este quiere introducir encubiertamente herejías destructoras, dice la Biblia. Así es, Señor. Este quiere engañarme, lo que quiere enseñarme lo que no está en la palabra, para que yo así blasfeme el nombre de mi Dios. Pero yo no lo voy a hacer,
porque yo tengo el así, dice el Señor. Amén. No podrá porque yo fui advertido por mi Señor. Amén. Jesucristo dijo que en estos postreros días vendrían hombres blasfemos, hombres mentirosos que querrían enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Amén, sí, Señor. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían falsos ungidos en este tiempo del fin, que negarían la palabra de Dios. Amén. Y usted está aquí, hermano, defendiendo la palabra de Dios, parándose al lado de la palabra. Amén. Piénselo, son 200 millones de demonios intelectuales que han tomado los púlpitos, ungidos para engañar como lo fue Satanás. Así. Pero déjeme decirles algo, usted fue ungido para defender la palabra en este tiempo del fin, Amén. para vencer la injusticia de Satanás. Su oído está diseñado solo para recibir la verdad. Gloria a Dios Dios. puso un sello en nuestras vidas. Amén. El sello de Dios impide que nosotros recibamos la mentira del diablo. Amén. Usted ha entregado su vida a Cristo y eso usted lo hace más que vencedor en este tiempo del fin. Amén. Gloria a Dios, porque usted está cargando su cruz, hermano. Usted está defendiendo la palabra. Usted ha Amén, escuchado los Señor. 7 truenos de Dios. La palabra de Dios ha sido escuchada. Amén. Usted ama su palabra. Usted vive su palabra. Amén. Usted solo obedece la voz de Dios. ¿Ve? Amén. Usted ha Señor. derrotado en este infierno, en este den de Satanás. Usted ha derrotado a Satanás mismo. Eterno, bendito. ¿Qué sea importa Dios. lo que estos hombres prediquen? ¿Qué importa lo que estos hombres enseñen? ¿Qué importa lo que estos hombres creen? Estos hombres tan grandes, hermano, como lo fue un día Caifás. Usted el día de hoy está recibiendo palabra de Dios. Usted ha recibido el así, dice el Señor. Usted sabe que esos hombres son profetas falsos, como dice la Biblia, que han venido a engañar. Así Pero es, usted amén. ha descubierto la mentira. Amén. Usted tiene el así, dice el Señor. Usted es un redimido de Dios. Amén. Usted fue comprado a precio de sangre. Amén. Él pagó el precio de sangre, dése cuenta, y lo pagó solo por los que fueron predestinados Amén. para vencer. Señor, amén. Gloria a Dése Dios. cuenta cómo es que Jesús estaba profetizando Sí. cuando él dijo que había que tomar la cruz, ¿se da cuenta? Sí, Señor, amén. Dice, Padre. y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Él estaba profetizando Amén. que él iba a tomar la cruz y que iba a ser crucificado. Así es. Dese amén. cuenta. Él lo dijo cuando él todavía no estaba crucificado. Pero él dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso es que Pablo dice, yo he sido juntamente con él crucificado. Amén. Ya no vivo yo, ya no importa lo que yo quiero y lo que yo siento, ya no vivo yo. Ahora que vive Cristo en mi vida. Amén. Eso es lo que usted y yo hemos aceptado, hermano, hermana. Hemos tomado la cruz de Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Él y ya no vivimos para el mundo, ya no vivimos para los deseos de la carne, ahora vivimos toda la palabra de Dios. Así que Dios le bendiga, hermano, hermana. Manténgase firme, manténgase creyendo, hermano. Manténgase fiel al Señor Jesucristo. Usted tiene el absoluto de Dios. Usted tiene el absoluto de la palabra. Siga creyendo en Él, hermano. No desmaye, no desespere. Vendrán tiempos difíciles, claro que sí. Pero usted ha decidido seguir el Evangelio de este tiempo del fin, en donde el Hijo de Dios, la hija de Dios, el creyente, nos mantenemos firmes. Oh, esa fe antigua que tenían esos discípulos ha vuelto este día, hermano. Usted no es un fingido, usted es un verdadero. Usted, hermano, es un predestinado. Usted es una de esas piedras ardientes, hermano, que estábamos allá en el principio. Y nosotros no doblamos la rodilla a Baal, no doblamos la rodilla a la mentira de Satanás. Nosotros nos paramos al lado de Cristo defendiendo la palabra. Y hoy en
en día estamos haciendo exactamente lo mismo. Dios le bendiga grandemente, hermano. Amén, amén, Me alegro de que Dios. usted esté venciendo. Shalom, hermano. Vamos a orar al Dios, Señor. amén, Señor, amén, amén. Vamos a orar.